Un asesino invisible se está extendiendo por el mundo. Si se propaga sin control, va a ser mucho peor. Hay una pandemia en progreso. Declaro oficialmente una emergencia nacional. En cuestión de semanas, el COVID-19 ha alterado la vida como la conocemos. Creo que ya sobrepasamos la etapa de la preocupación. Mundialmente han muerto miles de personas, cientos de miles están infectadas y las cifras siguen en aumento. Ahora las fronteras y escuelas han cerrado. Hay ciudades bloqueadas y la economía global está en riesgo. La economía estaba muy bien y nos golpearon desde afuera. Pasado el punto de contención, el virus se sigue propagando. Es improbable que haya una vacuna disponible en los próximos 12 meses. ¿Cómo llegamos a esto? La verdad es que sabemos mucho sobre este tipo de virus y tan solo era cuestión de tiempo. ¿Y cuándo y cómo terminará esta crisis? Es una situación muy incierta. La pregunta es, ¿qué tan grande será? ¿Qué tanto se saldrá de control? Podría haber otras enfermedades que aparezcan en el futuro. Esta no será la última. COVID-19, pandemia 2020. Hay confusión en Estados Unidos, porque un virus nunca antes visto, el COVID-19, se está extendiendo por el país. En 54 estados y territorios y el Distrito de Columbia se declara estado de emergencia. Mientras el país se tambalea por la rápida propagación de la enfermedad y comienzan a tomarse medidas severas para detenerlo, una nueva e impresionante realidad se hace patente. Estamos a 2 o 3 semanas de quedarnos sin los suministros que más necesitamos en los hospitales. Es como ahogarte fuera del agua. Ordenamos a nivel estatal que la gente se quede en casa. Se cree que el COVID-19 entró a Estados Unidos a través de un hombre de Seattle en enero del 2020, pero la historia de esta pandemia empezó del otro lado del mundo, semanas antes. ...19 de diciembre de 2019... una misteriosa enfermedad aparece en la ciudad china de Wuhan, con una población de 11 millones. Es la ciudad más grande en la provincia de Hubei. Lo primero que vimos fue una foto que subieron a Twitter y decía que varios casos de neumonía atípica se habían presentado en esa ciudad. Un grupo de individuos había presentado una severa complicación respiratoria. Algunos murieron. Los médicos locales sospechan que algo anda muy mal en la ciudad. Cuando normalmente tratas 10 casos de neumonía a la semana y repentinamente tienes 50, te das cuenta de que algo está pasando. Encontrar una conexión entre los pacientes es clave para descifrar el misterio. 20 y tantos casos habían visitado el mercado de mariscos de Wuhan, así que se creía que este brote particular tenía algo que ver con este mercado. Un nuevo asesino está suelto. Un patógeno totalmente nuevo, algo completamente diferente a lo que conocemos. Y el momento no podría ser peor. Es el Año Nuevo Chino, la mayor celebración anual del país. Viajeros van y vienen desde todos los rincones del mundo, y muchos son, o pronto serán, portadores de una nueva enfermedad aterradora, sin saberlo. Los científicos creen que podría ser un nuevo brote de SARS, una infección respiratoria altamente mortal que afectó a más de 8,000 personas en 2003. Si este nuevo brote es cercanamente igual de contagioso, el impacto global podría ser alarmante. Siempre que hay un virus mortal hasta cierto grado, pero altamente transmisible, tiene el potencial de llegar a millones y millones de personas. Inicialmente, las autoridades chinas tardan en actuar para contener el brote, aunque algunos médicos en la primera línea hacen sonar la alarma. El doctor Li Wenliang intentó advertir a sus colegas que algo no andaba bien. Es preocupante, tengan cuidado, intenten protegerse. El gobierno lo castigó rápida y severamente. Le dijeron al doctor Li que se callara, lo arrestaron y lo amenazaron con encarcelamiento. China eligió una actitud de no hay nada que ver aquí. Pero tan solo a un mes de que los doctores empezaran a notar síntomas, el brote crece en intensidad.
con 201 casos y 3 muertes. La falta de acción caracterizó a la etapa inicial de la respuesta, pero después del 20 de enero vimos que el gobierno comenzó a tomar acción. En los siguientes 2 días, las infecciones se triplican, las muertes se multiplican por 5. Se volvió una locura en China. A pocas semanas del inicio de la crisis, la respuesta de China es simple. Encontrar cada caso, aislarlo y detener la cadena de transmisión. Las autoridades chinas comienzan a cerrar la ciudad de Wuhan. Comenzaron a poner en cuarentena toda la ciudad de Wuhan y expandieron las medidas a las ciudades aledañas. Pero el virus sigue sembrando el caos en Wuhan. La gente hacía fila en los hospitales para recibir tratamiento. Había gente en los pasillos y había reportes de gente muriendo en sus casas porque no les permitieron entrar al hospital. Aparecieron imágenes aterradoras en esos primeros días. Wuhan sitiada, día 3. Estoy caminando afuera. La maestra estadounidense Diana Adoma documenta la realidad de la vida en Wuhan después del cierre de emergencia. Todo está cerrado. Todo. No hay tiendas abiertas, no hay buena comida. Había algo escalofriante en el aire, una sensación en el aire. No era normal. No había autos y vivo en las afueras de la ciudad, pero no había nada. Me preocupaba no conseguir comida, porque no tenía suficiente. Pensaba hacer eso después. Y me preocupaba que las tiendas no abrieran. Uno de mis comentarios fue, algunas tiendas abrirán pronto y todo estará bien. No fue una buena sensación. Llevo mucho tiempo aquí, sé lo que se siente, se sentía extraño. Esto estaba a la mitad antes. El domingo en la mañana me golpeó. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este virus? ¿De dónde vino? Fui a hospitales buscando extranjeros. Perdón. Cuando las autoridades chinas cierran la ciudad de 11 millones de personas, su estrategia asume que solo víctimas con síntomas obvios como fiebre y tos propagan el virus. Esto resultará ser un gran error. El peor escenario posible es si tienes personas que están propagando el virus sin tener síntomas y no saben que están enfermos, así que no saben que tienen que aislarse y buscar ayuda, y están afuera en la comunidad propagando el virus. Conforme comienzan a aparecer más casos en otras grandes ciudades en China, como Pekín, una ciudad con unos 20 millones de habitantes, queda claro que la estrategia de Wuhan ha fallado. El 19 de enero finalmente identifican al virus. Es un tipo nuevo de lo que llaman coronavirus, un grupo de virus que se identificó por primera vez a mediados de los 60, conocidos por causar síntomas desde una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortales. Y ahora está apareciendo por todo Asia, en Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, países muy cercanos a Wuhan. Y está por llegar a Estados Unidos. El 19 de enero, en el estado de Washington, un hombre de 35 años desarrolló síntomas preocupantes. Fue a su médico local y lo terminaron diagnosticando como el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. 4 días antes, regresó de un viaje a Wuhan, pero insistió que nunca estuvo en contacto con alguien enfermo. La incertidumbre sobre cómo se transmite el virus sigue aumentando. Y en Estados Unidos no están preparados para la catástrofe que está a punto de ocurrir.
Es una situación muy incierta. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser? ¿Qué tanto se saldrá de control? El final de enero de 2020 trae impresionantes noticias mundiales. Un insólito virus llamado nuevo coronavirus, ya que es único en su clase, se ha propagado a 4 continentes. Se reportan más de 1000 nuevos casos por día, y los científicos trabajan día y noche para averiguar con qué están lidiando. La Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud mundial. El brote del nuevo coronavirus es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. ¿Cómo se está propagando tan rápido el virus? Un brote en un crucero demuestra lo peligroso que puede ser el virus en una población densa. A mediados de enero, el crucero Diamond Princess zarpa del puerto japonés de Yokohama hacia Hong Kong con 2.700 pasajeros y una tripulación de 1.000. Rebecca y Kent Fraser, de Estados Unidos, están entre los pasajeros que se embarcan en el crucero de 14 días, emocionados por el viaje de su vida. Hemos disfrutado los puertos en los que paramos. Hemos conocido a mucha gente divertida a bordo y hemos hecho buenos amigos. Ha sido muy divertido. Otro pasajero es un hombre de 80 años que desembarca en Hong Kong. A 5 días de empezar el viaje, porque está enfermo, lo hospitalizan y diagnostican con la enfermedad. Pero el barco ya está navegando de nuevo. Siguiendo los consejos de médicos japoneses, el crucero es puesto en cuarentena por 14 días. Abordaron el barco y fueron de puerta en puerta, tomando la temperatura de todos. Después de 2 días en cuarentena, una revisión de salud revela que Rebecca tiene el virus. Esta mañana nos enteramos de que 41 personas más salieron positivas de coronavirus. Y me enteré de que yo soy una de esas 41 personas. En menos de 1 hora, la bajan del barco y la llevan a una sala de aislamiento en un hospital japonés. Sí, qué divertido. En fin, sí, terrible. Pasará un mes antes de que dejen ir a Rebecca y le permitan salir del hospital para reunirse con su esposo Kent. Estados Unidos, dice Estados Unidos. Para cuando levantan la cuarentena, 7 personas han muerto y unas 700 resultan positivas del virus. Sin las medidas de aislamiento y cuarentena, los científicos estiman que la cantidad de infectados se habría acercado a los 3.000. Lo que pasó en el Diamond Princess fue aterrador. Creó mucho pánico y tuvo mucha cobertura. Eso nos mostró que la enfermedad, bajo las circunstancias correctas, se puede propagar muy rápido. Los científicos saben que el nuevo coronavirus que acapara la atención mundial pertenece a una familia de varios otros virus, desde la gripe común hasta el mortal SARS. La mayoría de las personas han estado en contacto con algún tipo de coronavirus en su vida, pero esta es una nueva cepa. Para vencerla, se necesita más información. Y el 11 de febrero, un equipo de científicos del Departamento de Patología de Pekín finalmente revela el ADN del virus. Como comparte el 80% de su composición con el SARS, la enfermedad es identificada y nombrada por primera vez como COVID-19. La gente a veces dice que un virus es un pedazo de malas noticias envuelto en proteínas. Es un vector para meter información genética a una célula. Y esa información genética contiene un plano para hacer más virus. Se dieron cuenta de que aunque este virus es nuevo, está cercanamente relacionado con el virus original del SARS. La epidemia anterior de SARS fue mortal, ya que más de 800 personas murieron en 8 meses. Pero en tan solo 3 meses, el COVID-19 ya ha infectado a más de 200,000 personas y ha cobrado más de 8,000 vidas, por lo que es 20 veces más mortal que el SARS.
Los científicos se enfrentan a la realidad de que este brote es mucho peor. Es crucial que averigüen cómo diagnosticar y tratar el COVID-19 eficientemente. El 80% de los infectados tendrá síntomas leves que típicamente empiezan con fiebre alta de más de 38 grados. Otros síntomas leves incluyen tos seca o dolor de cuerpo. Pero para algunos, los síntomas se pueden volver severos. El COVID-19 causa enfermedad, infectando células en lo que llamamos el sistema respiratorio bajo, adentro de los pulmones. Y esa infección en la parte inferior de los pulmones causa neumonía, y esa neumonía dificulta mucho la respiración. Alrededor de 1 de cada 10 les tuvieron que poner un respirador para sobrevivir. Aquellos con condiciones de salud preexistentes y los ancianos están en mayor riesgo. Lo que diferencia a este virus es que un porcentaje mucho más alto de personas requiere hospitalización y especialmente en la gente mayor, la tasa de mortalidad es mucho más alta. Estadísticas recientes de China muestran que alrededor del 65% de sus casos tenían más de 40 años. Y hasta ahora, el 15% de las víctimas de más de 80 años han muerto. Las causas de muerte por el COVID-19 incluyen colapso respiratorio, shock o falla múltiple de órganos. Prevenir la transmisión es clave para salvar vidas. Es crucial hacer modificaciones generalizadas de conducta. Eviten multitudes. Eviten lugares donde van a estar en contacto cercano con grandes números de personas. Al tocar superficies y luego la cara es como nos inoculamos a nosotros mismos con estos virus. Así que tener las cosas limpias ayuda mucho. El alcohol, el cloro e incluso el jabón lo pueden matar. Lavarse las manos diligentemente con jabón, porque protegerte a ti mismo es proteger a los demás. Pero las investigaciones muestran que el COVID-19 puede sobrevivir hasta 24 horas en cartón y de 2 a 3 días en acero inoxidable y plástico. Y a pesar de todos los esfuerzos, el nuevo COVID-19 se está propagando más rápido de lo que podemos contenerlo. Se estima que el virus duplica sus números dentro de las comunidades en un periodo de 6 a 8 días. ¿Qué tanto alcance tendrá? ¿Cuántas vidas se perderán? ¿Cómo terminará esto? Como el COVID-19 se propaga por el mundo, la carrera por una vacuna se vuelve más urgente con cada día que pasa, así como la búsqueda de una cura. Siempre que hay un nuevo virus, hay muchas interrogantes, y toma tiempo para que esas interrogantes se aclaren. Estudiar el coronavirus que se está propagando explosivamente y es nuevo es una tarea muy difícil. Hasta ahora, no existe tratamiento. Un paciente solo se puede recuperar si su sistema puede superar el ataque. Y como muchos virus, el COVID-19 es un enemigo formidable. Los virus respiratorios tienen una meta: entrar a una célula humana y usarla como fábrica para hacer miles o millones de copias de reemplazo que se propagan a nuevas células. Así que en ocasiones las células explotan mientras el virus produce millones de descendientes. Con los virus es mucho más difícil porque básicamente usan nuestras células para hacer más de ellos. Así que usan nuestra propia maquinaria celular y no podemos envenenar al virus sin envenenarnos a nosotros mismos. No es una enfermedad bacteriana. Los antibióticos solo funcionan contra bacterias, así que no tendrán ningún impacto sobre el COVID-19. Para algunos en la comunidad científica, la seriedad de la situación no es una sorpresa. La verdad es que sabemos mucho sobre este tipo de virus, sabemos de los brotes, pero lo que realmente faltan son los fondos para contenerlos, y tan solo era cuestión de tiempo. Aunque muchos gobiernos tardaron en responder y coordinarse, este no fue el caso de la comunidad científica internacional. A mediados de enero, cuando empezaron a aumentar los casos en China, llamé a Tom Friedrich y a algunos colegas diciendo: ¿crees que deberíamos estudiar al COVID-19? Y le dije, sí, hagámoslo. Si él decidió hacerlo, yo lo haría también. Y le dije, pues comencemos reuniendo a expertos.
Y eso ha llevado a que varios grupos trabajen juntos, compartiendo protocolos, compartiendo ideas de cómo van a estudiar al coronavirus. Los científicos colaboran y comparten sus investigaciones en tiempo real a escala mundial como nunca antes. Este nuevo virus es territorio desconocido y eso los tiene en alerta máxima. Los médicos y científicos chinos han hecho esfuerzos heroicos desde que se dieron cuenta de que esto era algo nuevo. Los científicos chinos no solo secuenciaron el virus, sino que pusieron esas secuencias a la disposición del público para que científicos estadounidenses y de otros países pudieran comenzar a trabajar en el desarrollo de kits de diagnóstico y comenzaran a estudiar el virus para intentar entenderlo. Y hay datos increíbles rastreando las secuencias genéticas del virus COVID-19 por todo el mundo en tiempo real. Trabajando día y noche, los científicos están teniendo avances enormes, pero crear medicamentos seguros y efectivos toma tiempo. Hay mucha confusión sobre el tiempo que tomará para que haya una vacuna disponible. Y creo que en parte se debe a los pasos necesarios para hacer una vacuna. La gente está trabajando en laboratorios ahora para generar posibles vacunas que luego tendremos que probar, pero hay un largo camino entre esas pruebas iniciales de seguridad y que tú y yo podamos ir al doctor a ponernos la vacuna contra el COVID-19. Es poco probable que la vacuna para este virus esté disponible en los próximos 12 meses. Eso significa que se tienen que implementar las otras medidas para estar preparados, porque no vamos a tener una vacuna. Y esperar que esto sea como en las películas no es realista. Con la vacuna en proceso, pero al menos a un año de distancia, el enfoque se mueve hacia los sistemas de salud y su capacidad para aquellos que se enfermen seriamente. Algunos van a necesitar ventiladores artificiales u otras máquinas muy sofisticadas para ayudarles a respirar mientras intentan sobrevivir a la enfermedad. Pero los expertos se dan cuenta rápidamente de que tal vez no existan los recursos suficientes como los respiradores necesarios para llevar a cabo el soporte vital básico. Si demasiadas personas se enferman a la vez, no vamos a tener suficientes máquinas. La tasa de mortalidad del COVID-19 dependerá de muchos factores y puede variar geográficamente dependiendo del sector demográfico de la gente infectada, de la capacidad del sistema de salud, de la capacidad de hacer pruebas y detectar infecciones. Así que nuestra meta es asegurarnos de desacelerar el progreso del virus tanto como podamos para asegurarnos de no sobrecargar el sistema de salud. Y semanas después, eso es exactamente lo que sucede en Europa, ya que Italia se encuentra al borde de una crisis. Ayer, un hombre italiano fue transferido a nuestro instituto por el ejército, tras haber salido positivo del nuevo coronavirus. Creo que este es un recordatorio importante de que vivimos en un mundo interconectado, en el que un virus que emerge en cualquier parte del mundo puede ser una amenaza para el mundo entero. Mientras que el COVID-19 se propaga por todo el mundo, el brote viral que antes parecía distante amenaza cada vez más a los Estados Unidos. En Estados Unidos, para finales de febrero, los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en el estado de Washington, Texas y Florida, y llegan noticias de Europa y del Medio Oriente mostrando que el COVID-19 es una crisis seria. En el norte de Italia, nuevos casos del virus mortal se duplican día con día. Para el 8 de marzo, se registran 7.375 infecciones y 366 muertes. Y el miedo a tener hospitales rebasados se vuelve realidad. Aparecen reportes de doctores teniendo que decidir quién vive o muere, porque no hay suficientes respiradores. Se dan cuenta de la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar una mayor propagación. El norte de Italia se aísla. El norte de Italia se cerró. La zona está en cuarentena total. Este es el máximo distanciamiento social, cerrar la ciudad y aconsejar quedarse en casa.
A la crisis italiana le siguen pronto noticias de Irán, donde también están inundados con casos y una tasa de mortalidad fuera de control. Expertos estadounidenses continúan estudiando pandemias anteriores, buscando claves para su contención. Para que sea una pandemia, debe mostrar propagación mundial y debe ser algo que causa enfermedad. Es el brote de una enfermedad que se propagó lo suficiente por el mundo, poniendo en peligro a la gente. La última pandemia que golpeó a Estados Unidos fue en 2009. El brote de gripe porcina empezó en marzo en México y llegó a Estados Unidos en un mes. Infectó a 60 millones de ciudadanos estadounidenses, puso a 250,000 de personas en el hospital y mató a más de 12,000 en un periodo de 12 meses. Cuando tuvimos el brote del 2009, ese virus era muy contagioso y se propagó por todo el mundo muy rápido, pero no causó enfermedad severa en muchas personas. Y de cierto modo, el COVID-19 combina la transmisibilidad de esa gripe con la severidad del SARS. El hecho de que el COVID-19 se propague fácilmente y sea tan mortal lo convierte en una gran amenaza. Incluso usar el transporte público te pone en riesgo. Tenemos que transportarnos, pero también queremos tener una barrera para no respirar todo lo que está flotando. Definimos contacto cercano como 2 metros. Y si estás a 2 metros de alguien sintomático, puedes contraer la infección. Lo único que puede detener la propagación en nuestro mundo interconectado es aislar a los infectados. Para lograrlo, rastrear el progreso de la enfermedad es esencial. ¿Pero está preparado Estados Unidos? En el estado de Washington hay una llamada de atención. Un hogar de ancianos reporta un brote en sus instalaciones. Ningún residente había viajado. El virus se está propagando dentro de su comunidad. Los hogares de ancianos y los hospitales son los peores lugares para estar si aparece un virus. La gente no tiene inmunidad al virus, es un virus nuevo. Y eso te puede predisponer a una enfermedad mucho peor. El personal del hogar de ancianos pide kits para hacer pruebas del virus, pero no están disponibles. A partir de enero, la mayor parte del mundo utiliza una prueba apoyada por la Organización Mundial de la Salud, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos insisten en crear su propia prueba diagnóstica. La idea era distribuirlas lo más rápido posible, sin preocuparse por la letra pequeña. Antes, si querías desarrollar una prueba para diagnosticar una enfermedad, tenía que pasar meses de pruebas. Pero algunas de las primeras pruebas disponibles en Estados Unidos son defectuosas. Así que no es de sorprenderse que las primeras pruebas que sacaron con prisa no fueran totalmente infalibles. Al ver la situación del estado de Washington, se estima que el virus que apareció en determinado momento llevaba semanas circulando sin ser detectado. Para el 11 de marzo, se han detectado cientos de miles de casos de COVID-19 en 114 países. Y 4,291 personas han perdido la vida. La Organización Mundial de la Salud confirma una pandemia. La contención ha fracasado. Hay casos en cada continente, excepto en Antártida. El virus se está propagando por todo el mundo. Los científicos que rastrean esta creciente amenaza mundial siguen investigando sus orígenes. Durante la epidemia de SARS del 2003, los científicos descubrieron que los murciélagos en cuevas cerca de la ciudad de origen eran portadores de una cepa de coronavirus. Propusieron que el virus hizo contacto humano por medio de mercados de animales y mutó para convertirse en SARS. En el árbol genealógico del coronavirus hay muchos coronavirus diferentes de murciélagos, pero hay muy pocos coronavirus diferentes de humanos. Básicamente, los coronavirus son virus de murciélagos que se abrieron paso hacia los humanos. Y como era de esperar, cuando los científicos chinos comparan los casos originales de SARS y el nuevo brote de coronavirus, encuentran una conexión notable. Parece que se originó en un mercado de comida donde hay muchos animales exóticos.
En el mercado de animales de Wuhan, se sacrifican varias especies exóticas ahí mismo, incluyendo murciélagos. Se sabe que una especie en particular, que pertenece a la familia de los murciélagos de herradura, está infectada de una cepa particular de coronavirus. La cepa normal que circula en los murciélagos no les causa muchos problemas, pero cuando llega a los humanos es cuando comienza el caos porque está en un nuevo ambiente. No es raro que un virus cruce entre especies. Más de la mitad de las enfermedades infecciosas del mundo se propagan de animales a humanos. En el siglo XX, un virus que infecta a monos y grandes simios africanos llamado virus de inmunodeficiencia en simios, VIS, saltó a los humanos y comenzó un brote que se convirtió en lo que ahora conocemos como VIH. Se cree que también el ébola es un ejemplo de un virus genético probablemente propagado por murciélagos. Viruela, influenza, Zika. Puedo seguir. La mayoría de los virus que causan las enfermedades virales severas de las que escuchamos tuvieron su origen en algún momento como un virus animal. Virus como este acecha nuestro mundo cada vez más poblado. Este nuevo coronavirus, el COVID-19, podría provocar la pandemia que los científicos han predicho desde hace tiempo. Tenemos que tratar cada epidemia como si fuera la peor, y de hecho esta podría ser la peor. A principios de marzo, es evidente que los esfuerzos internacionales para detener la propagación del mortal virus COVID-19 han fallado. Un virus que empezó en una provincia de China, en cuestión de semanas, ha alcanzado a 6 continentes. Identificar casos con pruebas diagnósticas es esencial para manejar y finalmente detener el brote. Pero la estrategia de pruebas de Estados Unidos se queda atrás de la de otros países como Corea del Sur y Singapur. La prueba diagnóstica es el arma principal de nuestro arsenal para detener la propagación. Tenemos que identificar quién ha estado expuesto, rastrear a todos sus contactos y todos tienen que ser analizados rápidamente. En Estados Unidos, una severa falta de pruebas al principio implica la pérdida de semanas importantes. Cuando el CDC finalmente aprueba un kit de análisis confiable, la Casa Blanca intenta tranquilizar al país. Quien necesite una prueba ahora o ayer, la tiene. Ahí están. Tendrán la prueba. Pero con la alta demanda, hay escasez de pruebas en todo el país. A inicios de marzo, Estados Unidos tenía la menor tasa de análisis de coronavirus per cápita de todos los países desarrollados. Fue un gran fracaso. La situación en Estados Unidos fue imperdonable y altamente contraproducente y extremadamente peligrosa. Como hay tan pocas pruebas, el criterio para recibir una es severo. Cuando no puedes diagnosticar y no sabes quién se va a enfermar, son malas noticias. La incertidumbre sobre la propagación de la enfermedad ocasiona pánico. Conforme avanza el COVID-19, fábricas y negocios alrededor del mundo sienten los efectos. Los trabajadores se enferman, los gobiernos ordenan el cierre de restaurantes y tiendas, y las economías del mundo enfrentan consecuencias brutales. Nunca habíamos visto algo así en tiempos modernos. El COVID-19 es una prueba de resistencia para la economía mundial de muchas maneras. La mayoría de los sistemas están hechos para un rango razonable de escenarios. El COVID-19 no necesariamente está en ese rango. Los mercados internacionales de acciones reaccionan rápido. El 12 de marzo, el Dow Jones sufre su más grande caída desde el lunes negro de 1987. Esto podría ocasionar una emergencia de salud pública donde, sin importar los casos que tengamos, veremos efectos en la economía y en la sociedad que serán mucho más grandes que el impacto del virus mismo. Las cadenas de suministro de China comienzan a cerrar. Pronto el sector de viajes siente el estrés cuando el público en pánico cancela viajes de vacaciones y de negocios.
Aerolíneas anunciaron cancelaciones de rutas y la industria se vio forzada a pedir $50,000 millones en ayuda financiera al gobierno estadounidense. El sector de viaje y turismo abarca el 10% de la economía mundial y no solo es el 10%. Por cada dólar gastado en viajes o turismo, se generan otros 72 centavos de actividad económica. Así que tiene grandes efectos indirectos. Repentinamente, los efectos del coronavirus se sienten al nivel más local. En un periodo de 48 horas, se cierran las universidades. Festivales y conferencias quedan canceladas. Los negocios pasan a trabajar desde casa. Y cuando los expertos advierten sobre evitar multitudes, compradores y comensales se quedan en casa. Veremos más quiebras de negocios, un rápido aumento en desempleo y eso puede llevar a una recesión mundial seria. En un intento por frenar el deterioro económico, la administración de Trump anuncia planes para establecer fondos de ayuda para cada hogar. Pero las preocupaciones sobre la cadena de suministros significan que tal vez el dinero no podrá asegurar las medicinas y los abastecimientos necesarios para sobrevivir esta pandemia. Lo que pasa con esta infección viral es que los pulmones se dañan y eres susceptible a bacterias y a lo que llamamos infección secundaria o superinfección, que se pueden tratar con antibióticos, pero si no los puedes conseguir por la cadena de suministros interrumpida, probablemente el paciente morirá. Las firmas farmacéuticas de Estados Unidos no tienen más de 3 o 4 meses de suministros en cuanto a existencias. Ya estamos viendo esta potencial escasez. De acuerdo a la FDA, una tienda ya tiene un problema de escasez de suministros. Una nueva era de incertidumbre y pánico desciende sobre el mundo. Sin idea de cuándo terminará todo esto y cómo será la vida cuando todo pase. La pregunta es, ¿pausarán los préstamos los bancos? ¿Pausará la renta tu arrendador? Básicamente tenemos que sobrevivir nuestras vidas en casa, sin propagar la infección. Y cuando alguien reactive la economía, todo volverá a ser exactamente como era antes. Pero nadie sabe aún lo que nos espera con esta pandemia. Para mediados de marzo de 2020, todo el mundo está tambaleándose por el impacto del COVID-19. Las noticias parecen empeorar cada día. Creo que sería un error pensar que lo que suceda en nuestro país y en el resto del mundo se acabará en un par de semanas. ¿Es demasiado tarde para evitar que el virus siga su curso natural? Tomará tiempo que la gente se haga la idea de que ahora vivimos con una nueva cepa de virus para la que aún no tenemos vacuna. Hasta ahora, los esfuerzos para contener el virus parecen haber fallado. Cálculos oficiales predicen que en el peor de los casos, del 70 al 80% de la población estadounidense se infectará, con una tasa de mortalidad del 1 al 2%, lo que significa que millones de estadounidenses podrían morir. ¿Cómo evitamos que esa pesadilla se vuelva realidad? Los oficiales de salud dicen hoy que su meta es aplanar la curva. Y lo que quieren decir es que en vez de que el número de infecciones llegue muy arriba y luego baje, quieren aplanar eso un poco. Que se infecte el mismo número de personas, pero en un periodo de tiempo más largo. Aplanar la curva es crucial cuando un virus ha pasado el punto de la contención. Desacelerar su propagación es la única manera de permitir que todos los pacientes tengan acceso a los recursos limitados. De las personas que están hospitalizadas, algunas necesitarán apoyo de unidades de cuidados intensivos muy especializadas. No habrá suficientes doctores ni personas entrenadas para apoyar a esos individuos. Así que, si podemos extender la enfermedad por varios meses, les daremos a todos la mejor oportunidad de tener acceso a esas máquinas y a ese apoyo avanzado. Hoy declaro oficialmente una emergencia nacional. 2 palabras muy fuertes. Lo que estoy haciendo abrirá acceso a hasta $50,000 millones.
Para aplanar la curva, se promulgan medidas extremas en todo Estados Unidos. Se han cerrado las escuelas, las temporadas deportivas están suspendidas y en muchos estados los bares y restaurantes han cerrado. A petición del alcalde cerramos hasta nuevo aviso. Nos preocupa mucho y respetamos el bienestar de nuestra comunidad. Por todo el país, la gente está haciendo caso a las advertencias, cambiando radicalmente su vida diaria. Vivimos en una sociedad libre. El gobierno te puede motivar a hacer distanciamiento social, te puede motivar a no participar en reuniones grandes, pero al final depende del individuo. La búsqueda de una vacuna y una cura está en curso, con cálculos de 12 a 18 meses para que esté disponible. Pero para entonces, ¿qué tanto daño se habrá hecho? El brote en Estados Unidos se pondrá peor. Creo que ya sobrepasamos la etapa de la preocupación. Al menos tenemos que estar preparados para tener un gran número de infecciones. Habrá una gran cantidad de gente que morirá de esto. Y esto es algo de lo que seguiremos hablando en 1 o 2 décadas. Los científicos y los médicos están haciendo todo lo que pueden y hay un destello de esperanza. Los medicamentos desarrollados para tratar otros virus mortales podrían ofrecer una promesa en el tratamiento del COVID-19. Hay interés en readaptar el Remdesivir, que inicialmente se desarrolló para el virus del ébola. Parece estar teniendo efectos prometedores. Ya se están llevando a cabo pruebas, hay unas en China y una en Nebraska. Cuando el virus entra a la célula de un huésped, se puede replicar a sí mismo una y otra vez. La capacidad del virus de replicarse podría ser la clave para detenerlo. Medicamentos como el Remdesivir están diseñados para alterar al virus a nivel molecular, detener su proceso de replicación y mitigar los peores efectos de la enfermedad. Se llaman terminadores de cadena. Evitan que el virus extienda el plano y haga muchas copias. Si no hay copias del material genético, no puede hacer copias del virus y está condenado al fracaso. Para el Dr. Anthony Fauci, jefe del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, las pruebas experimentales como esta ofrecen esperanza. Terapéuticos. Hay varios medicamentos antivirales que están siendo probados y sabremos razonablemente pronto si funcionan. Y si funcionan, entonces tendremos una terapia efectiva para distribuir. Los estadounidenses y los humanos en general son resistentes y adaptables. Saldremos de esta. Es momento de hacer sacrificios juntos porque estamos juntos en esto y saldremos juntos de esto. Si este brote debe servir para algo, es para recordarle a la gente lo aterradoras que pueden ser este tipo de enfermedades. Cuando pienso en el futuro del COVID-19, no solo pienso en esta enfermedad, sino en el hecho de que podría haber otras enfermedades que aparezcan en el futuro. Esta no será la última. El coronavirus se ha filtrado a la conciencia de todos. Porque este es un momento excepcional. No todos los días vivimos una epidemia en desarrollo como esta sin saber qué va a suceder. Aún con estos esfuerzos sin precedente, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos si podremos controlar este brote y acabaremos con el COVID-19. Tal vez se establezca en la población humana como los virus de la influenza. Por el momento no tenemos idea de lo que pueda suceder.